Tema: la oración. ¿Qué es la oración? Jesús enseñó: por tanto, siempre debéis orar al Padre en mi nombre. Así lo leemos en el libro de Tercera de Nefi, capítulo 18, versículo 19. La oración es una de las mayores bendiciones que tenemos mientras estamos sobre la tierra. Por medio de ella podemos comunicarnos con nuestro Padre Celestial y buscar su guía diariamente. La oración es un diálogo franco y sincero con nuestro Padre Celestial. Debemos orar a Dios y a nadie más. No debemos orar a ningún otro ser ni cosa hecha por la mano del hombre o de Dios. Así lo leemos en el libro de Éxodo, capítulo 20, de los versículos 3 al 5. ¿Por qué oramos? La oración ha sido una parte muy importante del Evangelio desde el principio del mundo. Un ángel del Señor mandó a Adán y a Eva que se arrepintieran e invocaran a Dios en el nombre del Hijo. Así lo leemos en el libro de Moisés, capítulo 5, versículo 8. Y ese mandamiento nunca se ha revocado. La oración nos ayudará a acercarnos a Dios. Nuestras oraciones influyen en todos nuestros pensamientos, palabras y acciones. Debemos orar para pedir la fortaleza necesaria para resistir las tentaciones de Satanás y de sus seguidores. Así lo leemos en el libro de Tercera de Nefi, capítulo 18, versículo 15. Y en Doctrinas y Convenios, capítulo 10, versículo 5. Debemos orar para confesar nuestros pecados a Dios y pedirle que nos perdone. Así lo leemos en el libro de Alma, capítulo 38, versículo 14. Debemos orar para recibir la guía del Señor y su ayuda en nuestro diario vivir. Debemos orar por nuestra familia, amigos, por nuestros vecinos, por nuestra cosecha y por nuestros animales, por nuestro trabajo diario y otras actividades. Debemos orar para pedir protección de nuestros enemigos. Así lo leemos en el libro de Alma, capítulo 34, de los versículos 17 al 27. Debemos orar para expresarle nuestro amor a nuestro Padre Celestial y para sentirnos más cerca de Él. Debemos orar a nuestro Padre para agradecerle nuestro bienestar y todo lo que nos da a diario. Así lo leemos en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. También debemos orar para pedir a nuestro Padre Celestial que nos dé la fortaleza necesaria para vivir el Evangelio. Debemos orar con el fin de mantenernos en la senda recta y angosta que conduce a la vida eterna. Debemos orar a Dios, el autor de toda rectitud, para que seamos rectos en nuestros pensamientos, palabras y acciones. ¿De qué forma te ha ayudado la oración a estar más cerca de nuestro Padre Celestial? Podemos orar siempre que sintamos la necesidad de comunicarnos con nuestro Padre Celestial, ya sea en silencio o en voz alta. A veces necesitamos estar a solas para poder derramar toda nuestra alma. Así lo leemos en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Además, podemos orar a nuestro Padre Celestial tras actividades diarias, en las reuniones de la iglesia, en la casa, al caminar por un sendero, por la calle, en el trabajo, al preparar la comida. Donde quiera que nos encontremos, sin importar lo que estemos haciendo, podemos orar de día o de noche, cuando estemos solos o con otras personas. Podemos tener a nuestro Padre Celestial en nuestros pensamientos en todo momento. Así lo leemos en el libro de Alma, capítulo 34, versículo 27, y en Doctrinas y Convenios, capítulo 10, versículo 5. En ocasiones, quizá nos sintamos deseosos de orar, tal vez nos sintamos enojados, desilusionados o disgustados. Sin embargo, en esos momentos son precisamente cuando debemos hacer un esfuerzo especial por orar. Así lo leemos en el libro de Segunda de Nefi, capítulo 32, de los versículos 8 al 9. Debemos orar en privado al menos una vez por la mañana y otra por la noche. En las Santas Escrituras se nos habla de orar por la mañana, al mediodía y el atardecer. Así lo leemos en el libro de Alma, capítulo 34, versículo 21. Se nos ha mandado hacer oraciones familiares para que nuestra familia sea bendecida. Los profetas de la iglesia nos han aconsejado orar diariamente. Así lo leemos en el libro de Tercera Nefi, capítulo 18, versículo 21. Otro momento en el cual podemos tener el privilegio de orar es para agradecer y pedir una bendición por los alimentos antes de cada comida. Iniciamos y concluimos todas las reuniones de la iglesia con una oración. Damos gracias al Señor por sus bendiciones y pedimos su ayuda con el fin de adorarle en una forma en la que sea agradable para Él. ¿Cómo debemos orar? No importa dónde estemos, ya sea que estemos de pie o arrodillados, ya sea que oremos verbalmente o en silencio, o en forma individual, o a favor de un grupo, debemos siempre hacerlo con fe, con un corazón sincero, con verdadera intención. Así lo leemos en el libro de Moroni, capítulo 10, versículo 4.
Al orar a nuestro Padre Celestial debemos decirle lo que realmente sentimos en el corazón, confiar en Él, pedirle perdón, suplicarle, agradecerle y expresarle nuestro amor. No debemos repetir palabras ni frases sin sentido. Siempre debemos pedir que se haga su voluntad, recordando que a veces lo que deseamos no es lo mejor para nosotros. Al terminar cada oración, debemos hacerlo en el nombre de Jesucristo. Así lo leemos en el libro de Tercera de Nefi, capítulo 18, versículo 19. ¿De qué forma se contestan las oraciones? Las oraciones sinceras son siempre contestadas. A veces la respuesta es no, debido a lo que hemos pedido no es lo mejor para nosotros. A veces la respuesta es sí, y experimentamos un sentimiento cálido y de seguridad con respecto a lo que debemos hacer. A veces la respuesta es espera un poco. Nuestras oraciones son siempre contestadas en el momento y en la forma en que el Señor considera que son de más beneficio para nosotros. En ocasiones el Señor contesta nuestras oraciones por medio de otras personas, ya sea por medio de un buen amigo, nuestro cónyuge, uno de nuestros padres u otro miembro de la familia, un líder de la iglesia, un misionero o incluso alguna persona que no conozcamos. Cualquiera de esas personas puede ser inspirada a efectuar algo que sea la respuesta a nuestras oraciones. Un ejemplo de ello es la experiencia que tuvo una joven madre cuyo bebé sufrió un accidente. Ella no tenía los medios para llevar a su pequeño al doctor y era nueva en el vecindario y no conocía a sus vecinos. La madre oró para pedir ayuda y en pocos minutos una vecina llamó a la puerta y dijo: «Tuve el impulso de venir a ver si necesitabas algo». Entonces la vecina ayudó a la joven madre a llevar al bebé al doctor. Con frecuencia Dios nos da el poder para contestar nuestras propias oraciones. Cuando oramos para pedir ayuda, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para lograr lo que deseamos. A medida que vivamos el Evangelio de Jesucristo y oremos siempre, tendremos gozo y felicidad. Sé humilde y el Señor tu Dios te llevará de la mano y dará respuesta a tus oraciones. Así lo leemos en el libro de Doctrinas y Convenios, capítulo 112, versículo 10. Comparto mi testimonio de la oración. Yo sé que la oración es un medio maravilloso para poder comunicarnos con nuestro Padre Celestial. A través de la oración podemos recibir guía, orientación y bendiciones. Por medio de la oración he tenido revelación personal. A través de la guía del Espíritu Santo y por medio de la oración me he conectado y me he sentido mucho más cerca de Dios. Te invito a practicar este maravilloso principio de la oración. Sé, sin ninguna duda, que traerán grandes bendiciones a tu vida. Pasajes de las Escrituras que te ayudarán a entender más claramente el principio de la oración. Santiago, capítulo 1, versículo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Salmos, capítulo 55, versículo 17. Segunda de Nefi, capítulo 32, versículo 9. Alma, capítulo 34, versículo 26. Doctrinas y Convenios, capítulo 88, de los versículos 63 al 65. Moroni, capítulo 10, de los versículos 3 al 5. Y Alma, capítulo 37, versículo 37.